Gracias, Laura. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Como parte de nuestra última conferencia del mes de junio, tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Luis Alberto Zapata González, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Y como parte del ciclo, la radioastronomía empleada en investigación astronómica, el doctor nos va a hacer el favor de hablarnos de moléculas interestelares y el inicio de la vida en el universo. Es un tema interesantísimo. El doctor Zapata estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Coahuila y obtuvo su doctorado en astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia de investigación en la Universidad de Harvard. Es investigador del Instituto de Radio, Astronomía y Astrofísica de la UNAM desde 2011. El doctor realiza investigación en el área de formación estelar y los fenómenos asociados a estos procesos mediante observaciones con radiotelescopios. En particular destaca su trabajo sobre la formación de estrellas masivas en la nebulosa de Orión y sus estudios de los flujos moleculares expulsados por las estrellas jóvenes, o sea, casi nada, ¿no? El doctor Zapata fue distinguido con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2016 en el área de investigación en ciencias exactas y actualmente es director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica durante el periodo 2019-2023. O sea que tenemos una verdadera eminencia en estos temas. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Tienes el micrófono apagado. Ahí se me escuchan, sí, ¿verdad? Está perfecto, sí, gracias. Déjenme compartirles la charla. Tardarme un poquito. Laura ya lo compartió o déjame ver si... Sí, ya le di permiso para compartir. Ok. Espérenme un poquito, estoy poniendo las pláticas. Por ahí sí, ya me ven, ya ven la charla. Sí, doctor. Se ve bien, gracias Luis. Por ahí un poco cambié el título para darle más enfoque hacia desde el origen de los átomos, las moléculas y la vida en el universo, que es lo que les quiero platicar esta tarde, ¿no? Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar un poquito. Les voy a ir ahí describiendo algunas cosas. Espero que me vayan entendiendo y si tienen alguna duda, con gusto me pueden parar y preguntar cualquiera de las cosas, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero platicar es un poquito de los elementos químicos que contiene nuestro cuerpo. Por aquí pueden ver una tablita, si la ven, ahí se las puso. Y más o menos pongo por ahí en el lado izquierdo, pues las cantidades, o más bien los elementos químicos que contiene principalmente nuestro cuerpo humano. Pueden ver, por ejemplo, los más básicos, como es el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Ahí pueden ver también el símbolo de cada uno de estos elementos. Y pueden ver que pues realmente este tipo de elementos, pues el más así común que uno puede ver, pues es el oxígeno, que consta por alrededor del 65% de nuestro cuerpo. O sea que realmente está casi presente en todo el cuerpo humano, ¿no? También pueden ver el carbono, pueden ver el hidrógeno y pueden ver el nitrógeno. Lo interesante del oxígeno es que como viene presente en las moléculas de agua y como el cuerpo humano está constituido principalmente de agua, pues hace como muy rico este elemento. Entonces aquí los elementos químicos que pueden ver pues son estos elementos principales, que es el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Después, más abajito, vienen más elementos químicos que contiene nuestro cuerpo y pueden ver, por ejemplo, que ya está presente el calcio, que por ejemplo lo encontramos mucho en los huesos, ¿no? Vamos, está constituido principalmente en los huesos, también en alguno de los músculos. Por ahí se les pone como un resumencito: el fósforo, el potasio, el sodio, el cloro, el magnesio, el yodo y el hierro, ¿no? Por ejemplo, el hierro pues es un componente muy importante porque, por ejemplo, se encuentra dentro de la sangre. Pueden pensar en la hemoglobina,
Ahí es donde encontramos el hierro. Entonces, muchos de estos elementos químicos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pues han ido en diferentes cantidades, ¿no? Primero estos 4 que parecen estar constituidos principalmente el cuerpo humano, después vienen otros que vienen en diferentes partes y los encontramos en diferentes, pues, medios. Por ejemplo, lo podemos encontrar en las moléculas, en las células, también podemos encontrarlo en la sangre, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. Y luego vienen elementos mucho más extraños que a lo mejor no sabían que los tenemos, pero realmente son en cantidades muy pequeñitas y tienen funciones a lo mejor no tan importantes dentro de nuestro cuerpo. Entonces, estas concentraciones, pues pueden ver, por ejemplo, que tenemos flúor, tenemos estaño, tenemos parte, por ejemplo, del vanadio o zinc, que realmente son partes pues muy pequeñitas que, con el que cuenta nuestro cuerpo. Entonces, por aquí es muy interesante ver los átomos que hay dentro del cuerpo y qué cantidades pues nos representan. Si nosotros vamos a la siguiente transparencia, pues vamos a ver que todos los organismos en la Tierra, cualquier organismo que nosotros veamos y tratemos de analizar, pues realmente se encuentran pues estos 4 elementos que nosotros lo conocemos como el chon. O sea, cualquier animal así vivo, por ejemplo, pueden pensar en una planta, pueden pensar en un hongo, pueden pensar en un caracol, en una tortuguita que les pongo aquí, pues más o menos hay como 20 de estos elementos químicos dentro del cuerpo humano y principalmente si nosotros vemos hay como 4 pues que constituyen principalmente para los seres vivos en la Tierra, que son estos que nosotros le conocemos como el chon, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que realmente pues están constituidos principalmente de estos 4 elementos, ¿no? Entonces la naturaleza de alguna manera hizo cosas que se formó principalmente de estos elementos químicos en el universo. Más o menos se suma como el 96% de la masa total de todos estos seres vivientes, pues contiene estas 4 moléculas, ¿no? El chon. Y entonces es muy importante porque eso tiene que ver también con el universo mismo, ¿no? Uno se podría ir preguntando, bueno, si nosotros tenemos estos 4 elementos, aquí también le vamos a agregar otro más, que es el azufre y el fósforo, pues vamos a encontrarlas también en otras cosas también muy importantes. Por ejemplo, fíjense, aquí pongo una tablita donde están los 4 elementos químicos, que era lo que les mencionaban el chon, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y aparte pongo el fósforo y el azufre porque también los encontramos. Entonces, si vemos por ahí, pues ya ahora no nada más pongo en el cuerpo humano, sino vemos como diferentes organismos vivientes aquí en la Tierra, como pueden pensar plantas, que ya está el hongo, que está ahora también, por ahí pongo una lechuga, ¿no? También otros como mamíferos, como es una vaca, un pollo, un puerquito, un ave, no es un mamífero. Y lo interesante es que también constituyen todos esos elementos químicos, tienen estos 4 elementos de la vida. Entonces, algo ha ocurrido durante la evolución del universo que hizo que aquí en la Tierra, pues de alguna manera los seres vivos, pues tuvieran estos elementos químicos, ¿no? Y eso es así como la pregunta que vamos a tratar de ir pensando, ¿por qué es que la naturaleza fue escogiendo estos 4 elementos químicos para que nosotros, los seres vivientes aquí en la Tierra, nos desarrolláramos y tuviéramos estos componentes, ¿no? Otra pregunta también podría ser es, ¿cómo es que se originan estos elementos químicos? ¿De dónde es donde vienen los elementos químicos que nosotros tenemos? Pueden ver, por ejemplo, ahí están las proteínas, están las grasas, están los carbohidratos y también está el ADN y el RNA. Y pueden ver pues que también contienen estos 4 elementos químicos, esas moléculas, ¿no? Entonces estas grandes moléculas del DNA pues de alguna manera se hicieron para tener esos 4 elementos químicos y que fueran tan importantes dentro del universo. Entonces, una de las preguntas que era lo que les quería hacer es, pues, ¿de dónde provienen todos estos elementos químicos en el universo? Por ejemplo, nosotros era lo que les decía,
hay unas grandes cantidades que tenemos de oxígeno, pero ¿de dónde vienen estos materiales como el oxígeno, como el carbono, como el hidrógeno? Y pues realmente lo que vamos a empezar a ver es recordar nuestras clases de química y empezar a analizar cómo es que están pues realmente puestos en orden los elementos que tenemos en la tabla periódica. Por ejemplo, pueden ver aquí que al principio pues está el hidrógeno, si recuerdan de sus clases de química, después sigue el helio, después sigue el litio, el berilio, y luego sigue el boro, y luego están estos tres elementos que nosotros tenemos presentes en el cuerpo humano, que es el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y de hecho estos componentes, si los ven, pues están como muy cerquita unos de otros. También acá, por ejemplo, abajo tenemos el fósforo y tenemos el azufre. Pero la pregunta así del millón es, ¿cómo es que nosotros nos las arreglamos para organizar a los elementos químicos de tal manera que podamos ver esta tabla periódica o cómo es que los organizamos? Como pueden ver por aquí arribita, pues tenemos como un número, ¿no? Un número que aparece un 1, y luego el helio un 2, y luego el litio un 3, el berilio un 4, el boro un 5, un numerito por ahí arriba, está el carbono, está el nitrógeno y está el oxígeno que tiene un número 8. Y esos numeritos que están en la esquina y que aparecen aquí, pues tienen que ver cómo es que los vamos arreglando nosotros y van apareciendo en la tabla periódica, y también tienen que ver cómo el universo los fue fabricando para que estuvieran organizados de esa manera. Y otras cosas también importantes, por ejemplo, pueden ver que están los periodos o pueden ver diferentes grupos. Eso también tiene que ver con las propiedades químicas de cada uno de los elementos químicos. Entonces, lo interesante es que en el universo, si nosotros vemos, pues están organizados de tal manera que nosotros tenemos pues protones y neutrones en el centro del átomo, y alrededor tenemos electrones girando alrededor de este núcleo, ¿no? Y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, fíjense que aquí hay como dos numeritos interesantes. Uno es el número de masa, que por ejemplo este átomo es el carbono, tiene 12, y el número atómico, ¿no? Este es el número así interesante que vamos a tratar de analizar. Por ejemplo, vean que el carbono pues tiene el número atómico 6, y acá por ejemplo está un isótopo que tiene una masa más grande y que indica como que tiene 13, ¿no? Este es un isótopo que tiene algo especial también, pues su acomodo de tanto los neutrones como los electrones. Entonces el primero número, que es el número atómico, lo que nos va a decir es el número de protones y el número también de electrones, ¿no? Para poder compensar las cargas. Entonces este número atómico está relacionado con la cantidad de protones que tiene el núcleo y la cantidad de electrones que hay alrededor. Por ejemplo, ven aquí en este dibujito del carbono, pues aquí si nosotros contamos el número de protones van a ser 6, y también si contamos el número de electrones pues van a ser 6. Entonces ese número atómico es el que nos va a decir las cosas muy importantes dentro de la tabla periódica. Si nosotros regresamos, pueden ver que este número atómico es este numerito que está indicado en la parte superior izquierda y que va cambiando. Por ejemplo, el hidrógeno aquí tiene un 1, y luego sigue el helio, tiene un 2, y luego sigue el litio, tiene un 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la naturaleza o el universo se encargó de alguna manera en que cada elemento químico uno le va como poniendo protones al núcleo y electrones, y va cambiando la naturaleza del átomo, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno solamente tiene un, un protón y un electrón girando alrededor de él. Si nosotros nos vamos al helio, el helio, pues al ser el número 2,
va a tener 2 protones y 2 electrones girando alrededor de él, y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, el universo fue acomodando vamos, átomos, y fue poniendo más neutrones para que los diferentes elementos químicos se fueran dando, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo el carbono, el nitrógeno y el oxígeno están muy pegaditos. Es algo interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por lo que le está diciendo, es que son medios familiares, ¿no? Tanto el carbono, el nitrógeno y oxígeno, y la naturaleza, pues fue poniendo más neutrones para que fueran cambiando en peso atómico o en número atómico. Si nosotros seguimos viendo la tabla periódica, vamos a ver que cada vez el número de protones va aumentando, y también el número de electrones para pues equiparar la carga, y cosas que son mucho más, vamos, más abajo, que están más abajo en la tabla periódica, tienen una gran cantidad de protones. Por ejemplo, fíjense el polonio o el bismuto o el plomo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque muchos de estos elementos ya muy pesados, con núcleos muy pesados, pues se vuelven radiactivos y tienen cierta reactividad y tienen una actividad ya diferente de ser tan inestables y tener estos núcleos tan pesados. Pero si nosotros nos vamos a los primeros elementos químicos, pues vamos a ver que esos elementos son muy estables porque tienen una pequeña cantidad de protones en su núcleo, ¿no? Y también de neutrones y de electrones. Entonces, ¿dónde es donde se forman todos estos elementos químicos? Pues es como la pregunta del millón. Otra cosa también que uno se debe de fijar muy bien es la abundancia de los elementos químicos, no nada más en la Tierra, sino en el universo mismo. Aquí les pongo una tablita así bastante sencilla, que la obtuve de internet, donde muestro, por ejemplo, abajo, que es el número atómico. Pueden ver, va desde el 0 al 95, llegando al uranio. Aquí también pueden ver que se ponen los elementos químicos. Y acá en la tablita, en el eje de las Y, pues está la abundancia de cada uno de estos elementos químicos. La abundancia es como qué tanto hidrógeno, qué tanto helio, qué tanto mercurio hay en el universo, ¿no? Qué tan abundante es, de ahí viene la abundancia. Entonces nosotros lo podemos poner, pues, relativo a diferentes, vamos, elementos, y podemos ver qué tan abundantes son. Entonces, lo más abundante que hay en el universo, y que probablemente ustedes ya lo sepan, pues es el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico así pues realmente más abundante en el universo. O sea, si ustedes ven con un telescopio en diferentes direcciones en el universo, lo que más se van a encontrar es el hidrógeno. Después viene el helio, también bastante abundante, y después decae así abruptamente para que vean el litio. Luego sigue el boro, y luego sigue una cosa que pueden ver aquí muy interesante, como es el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta grafiquita, cómo el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno son elementos químicos muy abundantes en el universo. Y eso también tiene que ver de por qué nosotros, en los seres vivientes, en los seres que desarrollamos vida aquí en la Tierra, tenemos esos 4 elementos químicos, o ese chon, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, porque en el universo también se las averiguó para que esos elementos químicos fueran también muy, muy abundantes, ¿no? Entonces, más o menos, fíjense por aquí que por cada átomo de litio hay aproximadamente 10 a la 8 átomos de hidrógeno. Es más o menos como 100 millones de átomos de hidrógeno. O sea, si ustedes tienen un átomo de litio, que es así, que lo encuentren en el universo, y hacen los conteos, van a encontrar que hay 100 millones de átomos de hidrógeno por cada uno
de litio. O sea que de alguna manera también el litio le pasó algo que hizo que no fuera tan abundante y bajara su abundancia y tendremos una abundancia muy pequeñita. Y eso se los voy a preguntar al final. ¿Qué es lo que hizo el universo para que el litio fuera mucho menos abundante que el helio y el hidrógeno? Si, por ejemplo, los tres elementos, tanto el hidrógeno, el helio y el litio, se formaron cuando el universo mismo se formó, pero algo le ocurrió al litio que hace que baje mucho su abundancia, ¿no? Entonces nosotros seguimos viendo, pues vamos a ver que los átomos que son como más sencillos, o sea, que están constituidos por un número atómico muy pequeñito, son los que son más abundantes en el universo. Si nosotros vamos y vemos los elementos más pesados como el uranio, o por ejemplo como el plomo, o como la plata, son elementos más difíciles de fabricar en el universo y menos abundantes, ¿no? Los encontramos pues con más, no tan fácilmente en el universo. Uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa con el oro? Vamos, el oro es importante para nosotros. Pues el oro también es pequeñita su abundancia, porque es difícil de crear oro en el universo. Tienen que poner otros procesos para poderlo crear. Entonces aquí les pongo una imagen muy bonita de cómo muchos de estos elementos químicos se fueron formando y fueron pues realmente creándose en las diferentes etapas del universo. Por ejemplo, pueden ver desde el Big Bang, que es esta gran explosión, hasta que el universo se fue enfriando hasta nuestra época. Pueden ver, por ejemplo, desde qué temperatura tenía, con una temperatura altísima, de 10 a la 32 grados, o sea, órdenes de magnitud grandísima cuando se formó. Y después fue decayendo la temperatura hasta tener como alrededor de 3 grados Kelvin, que es la temperatura de fondo que ahorita tenemos en el universo. Entonces, al principio el universo era muy caliente y muy denso, y esa temperatura como que no permitía que se formaran los elementos. Entonces, hasta que se fue enfriando más y más, como 10 a la 10 grados, se empezaron a formar los primeros elementos químicos en el universo. Pueden ver, por ejemplo, aquí donde más o menos en 10 a la 9 grados, pues que ya van a empezar a encontrar pues el litio, el helio, el deuterio, que es este hidrógeno con dos núcleos, y el hidrógeno mismo, ¿no? Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, vamos a tener temperaturas más altas, mucha radiación, y muchos de los elementos pues, van a estar más bien separados. Por ejemplo, vamos a tener un gas que es altamente ionizado y que vamos a tener tanto neutrones, protones y electrones separados, ¿no? Van a tener que enfriarse para poder formar los elementos químicos. Si nosotros continuamos, pues aquí, en esta fase del universo, no teníamos elementos químicos tan pesados. Y más de Permíteme que te interrumpa, doctor. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, todos, para que no se escuche el ruido de fondo. Por ahí está ladrando un perro. Gracias. Muy bien. Adelante, doctor, perdón. Sí. A ver, bueno, y aquí, pues, para poder formar ahora elementos más pasados, como que tuvo que ocurrir algo más, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, aquí las primeras galaxias que se formaron, las primeras estrellas, y ya después, pues, están los planetas, y aquí aparece como pues, el inicio así de la vida, porque está la hélice del DNA y otras moléculas, ¿no? Entonces, hasta mucho después se formaron como moléculas, porque ya fue como bastante frío el ambiente para poderse formar. Entonces, esto es así como muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente al principio teníamos un gas muy denso y muy caliente que no permitió la formación de átomos ni moléculas. Se enfrió, tuvimos ya la formación de los primeros átomos, y esos átomos pues son los más simples, como ya les dije, el hidrógeno, el helio
y el litio, alguna parte del deuterio, y después ya viene la formación de las estrellitas. Pero, ¿cómo es que funciona esto para que empecemos a formar diferentes átomos tan sencillos? Pues el universo como que se dio a la tarea de que si tenemos un neutrón y un protón, podemos formar un deuterio. A ese deuterio, que está formado por dos átomos de hidrógeno, se le pone otro nitrógeno, forma el tritio, y también, pues si agarramos un protón, pues ya tenemos cuatro elementos que son dos neutrones y dos protones, y formamos el helio. Entonces fue como una cadenita que el universo fue yendo y formando de cosas que fueron muy simples y muy sencillas a cosas un poco más complejas, desde el hidrógeno al helio, ¿no? Si nosotros seguimos y viendo cómo es que se forman estos elementos químicos y dónde es donde se forman, porque el universo pues al principio formó mucho hidrógeno, mucho helio y litio, pero ya no pudo formar elementos más pesados. La idea, pues, es que, y lo que se ha encontrado es que más elementos mucho más pesados se formaron dentro de las atmósferas de estrellas muy masivas. Ahí es donde son como las fábricas de los elementos químicos. Como pueden ver, si nosotros agarramos una estrella masiva, masiva aquí me refiero como estrellas que son como 10 veces la masa del Sol o 100 veces la masa del Sol, son estrellas muy grandes, y las abriéramos así como les pusiéramos y viéramos una rebanadita y viéramos su interior, vamos a ver que tienen como capas, ¿no? Como si fuera una cebollita. Y dentro de esas capas vamos a encontrar diferentes elementos químicos. Por ejemplo, en la capa más superior vamos a encontrar el helio y el hidrógeno. Si nos vamos a la capa más interior, pues vamos a ver que ahí vamos a tener helio, oxígeno y carbono. Y en esa capa lo que está pasando es que hay una cadena que está formando el helio ahora en oxígeno y en carbono. Después, si nos vamos a una capa más interior, pues vamos a ver que se está formando el carbono en, pues, otros elementos más complejos. Y si nos vamos a una capa mucho más exterior, pues vamos a ver, bueno, interior, vamos a ver el oxígeno ya transformándose en azufre, ¿no? Y en silicio. Y así sucesivamente hasta un núcleo de hierro que contienen las estrellas muy masivas. Entonces, estas capas es donde se están formando los elementos químicos que cuando mueran las estrellas masivas, exploten en supernova, pues van a enriquecer todos estos elementos que ahora nosotros tenemos, por ejemplo, en la sangre, ¿no? Pues, ¿de dónde viene el hierro de nuestra sangre? Pues viene de estrellas que murieron hace millones y millones de años. Y ahí es donde se formaron esas. Después, todos esos elementos químicos fueron inyectados a estas nubes moleculares grandísimas, donde se forman las estrellas y donde se formó el Sol. Y mucho de ese material que ya estaba ahí en esas nubes moleculares cayeron hacia el Sol y cayeron hacia los planetas, se condensaron y vamos, ahora de ahí es donde tenemos estos elementos químicos. Entonces nosotros pues somos como los hijos de las estrellas en algún sentido. Entonces aquí pueden ver cómo es que en esas estrellas pues podemos formar helio, agarramos dos núcleos de helio, los pegamos, formamos el berilio, le ponemos otro de helio y tenemos el carbono 12. Y ahí es donde nosotros pues vamos a entrar y vamos a decir, pues realmente la diferencia es que la presión de las grandes estrellas masivas pudieron fusionar pues estos átomos de helio y crear nuevos elementos químicos con este número tan parecido del número atómico, que era lo que les explicaba. Entonces, en estas estrellas así tan masivas es donde se formaron pues estos elementos químicos y es de donde proviene todo lo demás. Aquí pueden ver una nebulosa, la nebulosa del Anillo, que es una explosión, bueno, un final de una estrella como el Sol. En el centro pues hay una enana blanca,
puede ver diferentes colores, lo que indica diferentes elementos químicos, como que es el azufre y el oxígeno. Y todos estos elementos químicos van a parar hacia la formación de nuevas estrellas, hacia la formación de, de nuevos planetas, ¿no? Y entre eso lo que pensamos es que la vida pues viene de ahí mismo. Aquí pueden ver un mosaico de diferentes nebulosas. Está la nebulosa del Cangrejo, está Eta Carina, que es una estrella muy masiva que se piensa va a explotar. Está por la nebulosa de la Antena. Entonces, todas estas nebulosas y estas muertes de las estrellas como que han ido inyectando pues elementos químicos hacia el medio interestelar y se ha ido formando, ¿no? Por ejemplo, pueden ver la Vía Láctea, pueden ver esas nubes moleculares oscuras que están absorbiendo la luz y que ahí es donde se forman las estrellas y ya están enriquecidas con todos estos elementos químicos. Algo interesante es que si nosotros queremos formar elementos mucho más pesados que el fierro, pues lo que va a pasar es que eso se forma principalmente en explosiones de supernova o en la muerte de estrellas muy violentas, ¿no? Muy masivas. Ahí es donde se forman estos elementos, pues muy pesados, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar el oro. El oro también se forma en las explosiones de supernova. Y también, por ejemplo, ahora se ha visto que cuando se fusionan estrellas, dos estrellas de neutrones, también pueden encontrarse esta formación de estos elementos químicos mucho más pesados. Por eso es que es tan menos abundante comparados con otros. Entonces aquí pueden ver cómo la abundancia de los elementos químicos viene de diferentes formas. Unos elementos químicos son tan abundantes como el hidrógeno, como el helio y litio. El litio ya no tanto, decae mucho, pero por un proceso que les quiero explicar más al ratito. Y después viene la formación de los elementos químicos dentro de las estrellas masivas hasta el fierro, y luego viene la formación de elementos más pesados en supernova o en fusiones de estrellas muy compactas. Entonces, lo que les quiero decir es que pues al principio el universo se encargó de formar muchos de estos elementos químicos, después las estrellitas masivas formaron otros elementos químicos y después las supernovas, que son muy poquitas comparadas al, a las estrellas que hay en el universo, pues hacen como otra cantidad de elementos químicos. Por eso es que son el número tan pequeñito comparado a otros átomos. Entonces el universo como que eso fue haciendo, ¿no? Como al principio, pues vienen desde la formación misma del universo, después viene la formación de estos elementos químicos en las estrellas masivas y luego en las supernovas y elementos mucho más pesados, ¿no? Es donde se forma. Por eso es que el oro, pues es tan difícil de encontrarlo. ¿Por qué? Porque se formó en explosiones de supernova y las cantidades que hay son muy pequeñitas, tanto en el universo como aquí en la Tierra. Ahora vamos a un segundo proceso que hay en el universo, que es la formación de las moléculas. Las moléculas, por ejemplo, para formarse lo que hacen son enlaces. Ustedes tienen ahora átomos separados, por ejemplo, imagínense que tienen un hidrógeno por aquí, que es este protón y este electrón girando. Tienen aquí dos hidrógenos. Y lo que van a hacer es que a los elementos químicos les gusta como compartir, pues ahora sí, electrones dentro del átomo. Y la manera en que lo comparten y que les gusta compartirlo, más o menos tiene que ver que van como en pares, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen aquí el oxígeno, y el oxígeno, pues ven por aquí que tiene 6 electrones, pues también les gusta como compartir y se van a compartir un electrón y van a formar un enlace para poder formar una molécula que nosotros la conocemos muy bien, que es la molécula del agua, compartiendo sus electrones con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, o sea que forman como esta carita de Mickey Mouse. Entonces, más o menos eso es lo que hacen las moléculas, como compartir electrones, formar enlaces, y ahora
no solamente tener los átomos aislados, sino tener pues átomos en diferentes familias que son familias de moléculas. Lo interesante aquí también es que esos enlaces que hacen que se formen las moléculas son muy débiles. Vamos, una molécula la puede uno romper con una facilidad grandísima. Si nosotros queremos romper, por ejemplo, ahora un átomo, piensen, por ejemplo, en el hidrógeno, pues necesitamos mucha energía para poder liberar al electrón y romper el enlace que forma el átomo, ¿no? Esa energía más o menos requiere como unos 13.6 electronvolts para ionizar al, al electrón y ya tener tanto el hidrógeno o el protón con el electrón sueltos, ¿no? Lo que pasa ahora es que en los enlaces, en las moléculas, se necesita mucho menos energía para poderlo romper, o sea que el agua lo podemos romper con muy poquita energía. Si viene un fotón así energético, puede romper la molécula de agua y cualquier otra molécula, ¿no? Son muy sencillas de romper. Si nosotros vemos por aquí, vemos un granito de polvo interestelar y dentro de ese granito de polvo interestelar es donde se piensa que se forman estas moléculas en el universo. O sea que, por ejemplo, si nosotros pensamos dónde se formó el agua o de dónde proviene el agua, pues mucha de esa agua se formó ya desde las nubes moleculares que teníamos hace mucho tiempo en el universo y es donde se forman las estrellas. Entonces, de esa agua como que se deposita en en esas nubes hacia el planeta. Entonces, más o menos aquí les pongo un dibujito donde ustedes pueden ver las nubes moleculares, pueden ver que dentro de esas nubes moleculares está este polvo interestelar. Alrededor de este polvo interestelar es donde se empiezan a formar moléculas muy sencillas. Por ejemplo, pueden ver el agua, que era lo que les platicaba ahí, pueden ver ahí el metanol o pueden ver el monóxido de carbono, que son muy sencillas de irse formando. Estas moléculas van a irse formando en estos granitos de polvo y esos granitos de polvo van a ir a formarse a los planetas. Entonces es muy importante que muchos de esos elementos químicos, muchos de esas moléculas ya están presentes en los granos de polvo y van a ir a parar hacia los planetas, ¿no? Hace tiempo como que mucha gente pensaba que moléculas como así aminoácidos solamente se formaban en la Tierra. Ahora hay mucho más evidencia que los aminoácidos parece ya haberse formado desde el universo cuando se formó, por ejemplo, estas grandes nubes moleculares. Entonces aquí lo que les quiero platicar es un poquito ahora más acerca del ADN y sus constituyentes. Nosotros sabemos que en la célula pues hay diferentes cuerpos que tiene la célula, ¿no? Por ejemplo, esa célula pues está constituida de un núcleo y dentro del núcleo se encuentran lo que nosotros conocemos como los cromosomas. Si nosotros agarramos un cromosoma y lo vamos ahora rompiendo, lo vamos estirando, pues vamos a encontrar que esos cromosomas están constituidos por lo que se le conoce como el ADN, ¿no? Es como información, está así como enrolladito, enrolladito, enrolladito. Si lo vamos desenrollando, vamos a encontrar como una especie de hélice, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Y esa hélice como que está constituido por diferentes pares así o bases que nosotros le llamamos por las bases del ADN, ¿no? Y esas bases, pues aquí uno puede verlo, pues, se pintan en colores, que es, vamos, pueden ver la citosina, pueden ser la guanina, la timina, ¿no? Y están constituidos esos pequeños como bracitos que tiene la hélice del ADN. Todas esas son moléculas muy pequeñitas y nosotros vamos y vemos cómo están constituidas, por ejemplo, la adenina, pues son moléculas que tienen también ciertos elementos químicos. Por ejemplo, fíjense aquí cómo la desenrollamos, estas bases nitrogenadas, y vamos viendo, por ejemplo, la citosina.
Entonces la citosina, si ven, va a haber algo que les va a llamar luego la atención. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un oxígeno, vamos a encontrar nitrógeno y vamos a encontrar aquí como una base de nitrógeno con H2, ¿no? Entonces pueden aquí ver que esta moleculita de la citosina contiene principalmente esos 4 elementos que son muy importantes para la vida. Por ejemplo, fíjense ahora la guanina, o fíjense, por ejemplo, la adenina, siempre tienen estos 4 elementos químicos. Entonces, esos 4 elementos químicos, como les platiqué al inicio, vienen, ¿por qué? Porque muchos de estos elementos químicos son muy abundantes en el universo y al ser muy abundantes, como que puede uno empezar a formar pues estas diferentes moleculitas. ¿Dónde se forman estas moléculas ahora que son como los constituyentes de nosotros? Pues eso es algo que hemos estado trabajando mucho y hemos ido tratando de averiguar. Por ejemplo, aquí está el ADN, pueden ver, pues es como una trencita que se va enredando y que nosotros si la vamos desdoblando vamos a encontrar esos elementos químicos. Lo que va a hacer el ADN, yo creo que muchos ya lo conocen, pues es como la información que está contenida en la célula para que una vez que se reproduzca la célula pueda agarrar ese ADN y pueda decirle la información de cómo va a estar constituida la célula, ¿no? Entonces el ADN es como el mensajero que les va a decir cómo es que están formadas las cosas. ¿Cómo es lo interesante de estas moleculitas? Pues es que muchas de estas moléculas que nosotros tenemos en el ADN, que tenemos en, en el cuerpo humano o en diferentes partes de nuestra sangre, fíjense que van a estar siempre como constituidas por algo que nosotros lo llamamos los ladrillos de la vida. Nosotros con el carbono tenemos como 4 chances o 4 puertitas para poder poner o compartir electrones y en esos 4 compartimentos podemos poner diferentes. Nosotros ponemos hidrógeno y formamos una molécula que es el CH4, ¿no? Y ese CH4 pues es como un ladrillo muy sencillo que podemos formar. Entonces la vida aquí en el universo está constituida principalmente por átomos de carbono, porque el carbono puede compartir muchos de sus electrones y es como muy maleable para ir formando cosas mucho más complejas e ir formando moléculas cada vez más complejas. Entonces, estos bloques del ADN, de hecho, lo que se ha visto es que están presentes, por ejemplo, y se han encontrado en meteoritos, ¿no? En meteoritos, en alguno de ellos, pues ha ido encontrando que ya están presentes muchas de estas moléculas que se suponía se formaron aquí en la Tierra. Ahora lo que se ha ido pensando es que no se formaron en la Tierra, sino más bien parecen ya haberse formado en otros, pues en otros instantes donde se formó el universo. Por ejemplo, fíjense en el cometa Garrad. Aquí pueden ver que este cometa tiene una gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque lo podemos detectar con nuestros telescopios. Y también, por ejemplo, ya tiene moléculas de agua. Este cometa, ¿no? Lo que se piensa, por ejemplo, es que mucho del agua que nosotros tenemos en la Tierra no proviene de la Tierra misma, sino posiblemente viene de algún tipo de asteroides que contenían mucha agua y cuando fue bombardeada la Tierra, pues mucha de esa agua fue liberada y nosotros tenemos como esos mares ahora de agua. Lo que se ha visto es que en la Tierra, pues, y en el universo hay una gran cantidad de moléculas. Nosotros los hemos ido clasificando. Pueden ver aquí moléculas que tienen 2 átomos, moléculas que tienen 4, y así sucesivamente hasta moléculas que tienen 12 átomos, o sea, muy, muy complejas. Y esas moléculas, pues fueron formándose, de hecho, ya desde el universo mismo, o sea, que se formaron cuando el Sol se formó, cuando las estrellas se formaron. Ahora más o menos se conocen como alrededor de unas 150 moléculas interestelares, o sea, moléculas que ya vienen formadas desde el inicio
de cuando se forman las estrellas. ¿Cómo es que se formó la vida aquí en la Tierra? Pues lo que se pensaba desde los experimentos que se hicieron hace bastante tiempo es que si nosotros teníamos la Tierra así muy primitiva y teníamos como estas descargas eléctricas y teníamos una gran cantidad, por ejemplo, de dióxido de carbono, que es una atmósfera muy primitiva, si nosotros teníamos estas descargas, lo que se pensaba es que estas moléculas cada vez más sencillas iban a formar cosas mucho más complejas. Por ejemplo, a partir de estas descargas eléctricas y la presencia de las atmósferas muy primitivas, lo que se pensó es que se formaban, por ejemplo, los primeros aminoácidos. Entonces la gente como que desde hace mucho tiempo pensó que los aminoácidos que están presentes, por ejemplo, en el ADN de nuestro cuerpo, por ejemplo, también están presentes en las proteínas que nosotros utilizamos para digerir en los alimentos, ya venían formadas, ¿no? Una vez que se formaron estas moléculas, pues más complejas y cada vez más complejas, se formaron los primeros, pues, animales unicelulares, las primeras células, y después pues fue evolucionando a formar los peces. Mucho de esto lo que se piensa es que en el agua fue donde se formaron los primeros, pues ahora sí, pececitos y también algunos de los animales como los trilobites y estos animales muy, muy primitivos. Y de ahí es donde se surge la vida hacia la Tierra, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que si realmente la vida, pues podría ser como universal, si realmente estas moléculas que nosotros ahora estamos conociendo, pues se están formando ya en el universo, o sea, se formaron hace mucho tiempo y realmente lo que estamos viendo, pues es como una consecuencia de la formación de las moléculas más complejas. Lo que pueden ver aquí es que, por ejemplo, muchas de esas moléculas que nosotros hemos ido detectando en el universo, pues parecen ya irse formando y estar formándose en el universo mismo. Por ejemplo, ahora hay algunos estudios que me han indicado que los aminoácidos ya no están presentes en alguno de los asteroides. Hace poco, por ejemplo, hubo una estación espacial que fue especialmente a un asteroide muy cercano, una nave, un proyecto japonés. Fue, tomó muestras del asteroide y la regresó hacia la Tierra. Los análisis que ahora hemos visto de esa, bueno, prueba que hicieron los japoneses, que es Habayusa, y lo que se ha analizado hasta ahora es que encontraron que en ese asteroide ya estaban presentes los aminoácidos, o son muchos de los aminoácidos que nosotros tenemos en el cuerpo humano, ya están presentes en estos asteroides. ¿Por qué es importante? Porque se piensa que en los asteroides son asteroides que se formaron desde que se formó el sistema solar. Entonces, al formarse el sistema solar, lo que nos está indicando es que desde que se formó el planeta Tierra, ya se habían inyectado aminoácidos aquí en la Tierra. O sea que los aminoácidos, estas cosas tan complejas que nosotros tenemos, por ejemplo, como eran los que platicaba, que están constituidas en las proteínas, pues ya vienen desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, ahora la gente como que se ha ido preguntando qué tan compleja la vida puede ser ya en el universo para que muchos de estos elementos químicos ya vengan depositados en estas cantidades en la Tierra, ¿no? Entonces, muchas de estas moléculas que ya son complejas, pues ya lo que pensamos es que probablemente estén ya presentes en otros sistemas solares en formación y que ahorita, por ejemplo, muchos donde se están formando estas moléculas ya están depositándose en estos planetas que son estos planetas, pues, pues sí, fuera de nuestro sistema solar, ¿no? Y probablemente la vida, pues no sea tan,
tan diferente a lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque si esos elementos químicos ya están presentes tanto en el universo como en la formación de los planetas, entonces a lo mejor la vida pues es algo mucho más universal y puede darse también en diferentes formas, ¿no? Entonces yo aquí ya quiero parar y recibir si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, con todo gusto. Ya, caray, doctor, muy interesante, muchas gracias. Sí, yo tengo muchas preguntas, pero voy a empezar por leerte todas las que se han acumulado en el chat. Muy bien. Primero, Arturo Ibarra nos comentó, hay que leer la novela de Julio Verne, 2 años de vacaciones. Esa la verdad yo no la he leído, no sé si tú. No, tampoco, no hay que leerla. Ahora en vacaciones, ¿no? Enrique Consejo, bueno, te está saludando, nos está saludando. Ajá. Arturo Ibarra, puedes acampar ahí, no entendí eso. Luis Alberto Zapata, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Redmi Note 9, dice buenas noches, saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos a Colombia, buenas noches a todos. Una tabla periódica moderna hasta el 117, son 120 elementos químicos, dice Alan Carciente. Sí, muchos de los nuevos elementos químicos, de hecho, ya son sintéticos, ¿no? Lo que va pasando es que nosotros pues ya vamos acabando de ver los elementos que se formaron o que forman el universo, por ejemplo, estos elementos que son como muy pesados a partir del uranio, como por ejemplo el uranio o el polonio, ¿no? Que son cosas mucho más rarísimas. Después vienen ya elementos que se han creado en laboratorios tratando de poner más neutrones y más protones y formar cosas todavía más grandes, ¿no? Y diferentes elementos químicos. Entonces, muchos de estos elementos químicos pues son ya creados en laboratorio y tienen vidas realmente cortísimas, ¿no? Como que aparecen y se desintegran rapidísimo. Entonces, muchos de estos elementos químicos que han sido encontrados recientemente pues ya son más sintéticos que naturales de aquellos que hemos encontrado en el universo. Sí, seguramente conoces también el dato, doctor, de que 92 o 94, no recuerdo bien, de los 118 elementos conocidos existen en la naturaleza. Todos los demás, como dices, son sintetizados y se sigue tratando de sintetizar más, pero cada vez es más difícil, ¿no? Porque la cantidad de energía que se necesita y además la inestabilidad de esos átomos, pues hace realmente muy complejo inclusive que puedan existir el tiempo suficiente para detectarlos, ¿no? Sí, pues ese es uno de los problemas, ¿no? Que han ido, pues ha ido intentando encontrar más elementos, pero es muy difícil, ¿no? Sí. Luego Arturo Ibarra dice arte moderno. Me imagino, no sé a qué se refiere. Mariluz Glaterol dice, ¿qué importancia tiene el bosón de Higgs en la formación de los elementos? Mira qué pregunta tan interesante. Lo que se piensa es que el bosón de Higgs es como el elemento que le dio como la capacidad a las partículas de tener masa, ¿no? A veces hay un ejemplo así como muy bonito de que el bosón de Higgs, si tú tenías como una piedrita y estuviera como de alguna manera cayendo nieve y la piedrita fuera como avanzando, ese bosón de Higgs como que le da la manera en que la piedrita fuera acumulando como más nieve y fuera creciendo en masa. Entonces lo que pasa es que el bosón de Higgs como que ayuda a las partículas en estos campos para tener como una cierta masa, ¿no? Y que cada partícula tenga diferentes tipos de masa. Esa es la idea del bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs viene todavía como de algo mucho más fundamental de, de lo que les platiqué aquí, ¿no? Aquí les platiqué como desde que empezó el Big Bang, pues ya les hablé que había partículas por ahí
formadas como son los neutrones, los protones y los electrones, pero si nos vamos todavía más atrás en la formación del universo, pues vamos a ver que esas partículas que ahora forman a los protones y neutrones, por ejemplo, pues van a ser los quarks. Y si vamos más atrás en el universo, estos quarks también van a estar separados y así sucesivamente. Entonces, por ahí, desde edades muy tempranas del universo, el bosón de Higgs como que ayudó a, a estas partículas a tener masa, pero muy hacia atrás en el universo cuando se fue formando. Hablando de esto del bosón de Higgs, yo te preguntaría, ¿esta partícula existió antes que los neutrones y los protones y los quarks? Sí, pues es la que da la masa, ¿no? Vamos, es la que fue, de hecho, como dándoles el origen ahora a los electrones o a los protones o los neutrones, ¿no? Fíjate que yo me sé una analogía diferente en tema del bosón de Higgs, que precisamente le da masa diferente a las diferentes partículas, como una comparación con una estrella famosa, ¿no? Tú estás en un concierto y pasas tú o yo, por ejemplo, bueno, más yo que tú, pero pasas por el medio de la multitud y pues nadie te va a pelar, ¿no? Y una que otra persona que tal vez te conoce te va a saludar, te va a levantar la mano, pero pasa Maluma y a Maluma se le avienta a todo el mundo, ¿no? Entonces Maluma es una partícula de mucha masa que atrae mucho bosón de Higgs y pues uno es una partícula más pequeñita, ¿no? Es como para entender cómo funciona el bosón de Higgs. Ok. Pero bueno, eso fue un comercial. Luego, Alan Carciente comentaba que en una de las láminas que pusiste, pusiste el metano, ¿no? El CH4. Luego dice origen de la vida de Oparin, pero no pone ningún comentario. Y luego dice el experimento de Stanley Miller, muy famoso. Ajá. Pues es un poquito lo que les mencioné, ¿no? De que antes, mucho antes se pensaba que la vida podía originarse de pues esta como atmósfera de la Tierra que fue muy primitiva, que estaba constituido con pues parte de metano. Había también lo que aquí se piensa es que no había, por ejemplo, mucho oxígeno, porque el oxígeno pues se da cuando se empieza a tener estas cianobacterias que empiezan a consumir mucho de, pues ahora, del dióxido de carbono que había o el monóxido de carbono que había y lo transformaban en oxígeno. Entonces fueron como enriqueciendo mucho nuestra atmósfera en oxígeno, que ahora lo tenemos así. Pero antes, pues estaba constituida, por ejemplo, de metano, de dióxido de carbono, que son como atmósferas primitivas. Y lo que hicieron estos experimentos es comprobar que si nosotros lo poníamos descargas, vamos, hasta se ven así, recuerdo las imágenes en blanco y negro de estas botellas que tenían para crear estas descargas y tener estos elementos químicos, empezaron a ver que se empezaron a formar estas cadenas de aminoácidos. Entonces la gente pensó que probablemente en estas atmósferas primitivas primero se formaron aquí en la Tierra los aminoácidos y luego fue yendo hacia más cosas más complejas. Pero ahora lo que se piensa y lo que se ha visto es que los aminoácidos ya vienen formados desde que la Tierra misma se formó. ¿Por qué? Porque lo hemos encontrado en los asteroides, que son aquellos que son tan primigenios como la Tierra misma, ¿no? Entonces muchas de estas moléculas pues parece como que ya vienen complejas desde el principio, no desde la Tierra misma. Ahora pues se está tratando de ver qué tan complejo, qué tan moléculas complejas hay en el universo para poder saber si no es una más parecido a una panspermia que algo que se originó aquí en la Tierra, ¿no? ¿Tú piensas que justamente al principio en la atmósfera primitiva realmente las moléculas ya estaban aquí, cayeron en los asteroides, en la formación, o hubo también el efecto de que
la radiación, las descargas eléctricas, todo esto contribuyeron a formar moléculas. O sea, ¿fue un efecto combinado o te inclinas más por pensar que fue Yo lo que pienso que cayó ya del cielo? más bien vienen depositadas, ya estaban depositadas, porque lo que hemos visto con observaciones ahora, y como pueden ver ahí, es que muchas de las moléculas que les mostré interestelares, pues hemos ido encontrando cosas súper complejas, ¿no? Vamos de 16 átomos o 15 átomos, y eso ya viene y se deposita en la Tierra. O sea, esas cosas así tan complejas ya vinieron y se depositaron, y eso a lo mejor fueron como ladrillos más pequeñitos para ir formando cosas aún más complejas. A lo mejor el ADN pues ya partió, ¿no? De cosas muy sencillas, sino cosas más grandecitas, como estas moléculas que hemos ido encontrando y que de ahí partió para irse formando, ¿no? Alan Carcinta, hay que leer 2 años de vacaciones, pero no tiene relación con esto. Ok. Arturo Ibarra dice: Luis Alberto, muchas gracias por compartir estas notas con nosotros. A veces es difícil comprender que dichas moléculas abundan volando en las nebulosas planetarias. Exactamente, sí, abundan ahí. Y ayuda mucho, por ejemplo, el polvo interestelar, que las hace como que se oculten, ¿no? Si estuvieran volando ahí nada más, pues la misma radiación de las estrellas, ¿se acuerdan que los enlaces que les decía, pues son como muy fáciles de romper? Pues esa misma radiación podría romper a las moléculas. Entonces muchas de estas moléculas van y se les pegan a los granos de polvo y sirven como protectores para que no se destruyan y duran mucho tiempo. Viene Arturo Ibarra, nos pregunta, bueno, te pregunta, perdóname. ¿Dichas moléculas han sido detectadas con espectrógrafos o con radiotelescopios? De hecho, los radiotelescopios tienen espectrógrafos. O sea, la manera en que nosotros detectamos a las moleculitas son con espectrómetros, ¿no? Y esos espectrómetros ya están dentro de los radiotelescopios y es la manera en que nosotros lo detectamos. Es nada más luz, pero a diferente frecuencia y las podemos detectar. Porque aquí en laboratorio sabemos muy bien las frecuencias a las que emiten. Entonces tenemos muy buena idea dónde encontrar las cosas, ¿no? Y qué moléculas son. Ok. Eh, voy a leer algunas de Facebook. Dice, se ve y se escucha claramente. Muy buenas noches. Interesante tema, muy interesante. Saludos, saludos desde Jalisco. Por lo tanto, si existen esos elementos químicos en el universo, ¿puede existir vida en algún planeta? Pues ya es más probable, ¿no? Como que esto, pienso que cada vez se ha ido, pues más como fortaleciendo la idea. Por ejemplo, piensen, desde hace, en los 90 más o menos se descubrió el primer, bueno, exoplaneta, ¿no? Anteriormente a eso, nosotros no teníamos como idea de que había planetitas orbitando a otras estrellas, como que no, vamos, la gente no se lo esperaba o no era así una idea tan fuerte. Había gente, por ejemplo, algunas diciendo que esto debía ocurrir, pero nunca se había detectado. Entonces, el hecho que nosotros empezamos ahora a detectar exoplanetas, ahora hay como unos 4,000 exoplanetas que conocemos, pues ya nos da la idea de que casi en cada estrella que nosotros vemos en el cielo tiene su sistema planetario, ¿no? Es algo como muy común y es algo que ocurre en el universo. Ahora, ¿qué cantidad de esos planetas es, pues es fértil para el desarrollo de la vida? Pues tenemos que ver, pues ahora sí, lo que se le conoce como esta línea donde el agua pues se mantiene líquida y no está en vapor ni está en forma de hielo. Y esos planetas, si caen dentro de esta banda, pues podían a lo mejor albergar un cierto tipo de vida porque el agua pues estaría como muy parecida aquí en la Tierra. Entonces también se han ido encontrando planetas que son como parecidos ahora a la Tierra. Se piensa que tienen agua líquida y cada vez nos acercamos más a cosas que son parecidas a la Tierra misma, ¿no? No son exoplanetas como tipo Júpiter, que no
no parecen tener algún tipo de vida aquí en nuestro sistema solar, pero cada vez como que la idea se ha ido fortaleciendo de que es probable que el desarrollo de la vida no nada más se haya dado en nuestro sistema solar, sino haya más sistemas solares en otras partes del universo y de la galaxia que también pueden albergar vida, ¿no? Y algún tipo de vida. Hay muchos biólogos que no les gusta la idea y que se rehúsan porque dicen que la vida es muy compleja y que probablemente fue algo único aquí en la Tierra, pero hay tantas estrellas en el universo que esto es casi probable que ocurra. Entonces, si ven, pues empezamos en nuestra generación a ver cada vez más evidencia que es probable que haya más pues vida en el universo, no sé, inteligente, ¿no? A lo mejor de un tipo de vida que se desarrolló. La vida inteligente pues es todavía más compleja, pero también puede ser algo que ocurre en algún instante de la vida, ¿no? O en un instante de la vida de las estrellas. Ernesto Gómez dice, Francisco Diego piensa que toda la vida en el universo tiene que estar basada en los nucleótidos del ADN, adenina, guanina, citosina y timina, perdón. Yo creo que puede haber otros nucleótidos capaces de formar moléculas autorreproductoras. ¿Usted qué piensa? Pues también es una buena pregunta, ¿no? Vamos, aquí lo interesante es que lo que hemos visto y lo que les mostré, por ejemplo, las grafiquitas de la abundancia de los elementos químicos, nos dice que los elementos químicos más abundantes en el universo, pues son los 4 que tenemos nosotros en la vida aquí en la Tierra. Entonces, también es como una indicación que nos dice que si la vida se desarrolla, es muy probable que se desarrolle con estos mismos elementos químicos y forme como cadenas similares a las que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Probablemente pues se den estos nucleótidos para formar el ADN, pero a lo mejor se forman de alguna manera diferente y tengas algo diferente, pero es complicado saber cómo podría ser la vida en otro universo, pero debe ser, bueno, no en otros sistemas solares, pero debe ser a lo mejor algo parecido según lo que nosotros pensamos. Claro. Otra pregunta de Redmi Note 9. ¿Existe la posibilidad de encontrar en otros cuerpos celestes de la Vía Láctea o de otras galaxias elementos diferentes a los que conocemos y tenemos en la tabla periódica? Pues es una pregunta, lo que se supone es que hasta ahorita ya hemos encontrado casi todos los que, vamos, les mostré por ahí en las tablas, ¿no? No hemos encontrado más elementos químicos nuevos en el universo. Lo que nos indica es que a lo mejor pues ya son todos. Debe ser algo como extraño que aquí nosotros en nuestra vecindad tengamos un cierto tipo de elementos químicos y vayamos a otra parte y haya otros elementos químicos. De las observaciones y lo que hemos conocido es que realmente el universo, pues casi están los mismos elementos químicos que les mostré, ¿no? No hay algo así muy nuevo o algo diferente, sino como que las observaciones nos hubieran indicado eso. Una pregunta relacionada con esta que nos hace Daniel Gómez en Facebook. Dice, ¿la abundancia de elementos químicos en el universo es igual a la abundancia de elementos químicos en el planeta Tierra? ¿Está en la misma proporción? No, es diferente. Son diferentes porque tienen diferente formación y cómo es que llegan y se depositan, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno aquí en la Tierra, pues está principalmente en modo gaseoso, ¿no? También, por ejemplo, el helio es algo así como medio extraño, pero el helio también es un elemento químico que si nosotros lo soltamos, sale hacia el exterior y se pierde. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en la Tierra es que tenemos mantos donde el helio se encapsuló debajo vamos, del suelo de la Tierra y tenemos esos mantos de helio. Si esos mantos de helio, vamos, llegaran a abrirse, el helio va y se pierde
en el universo. Entonces, si nosotros consideramos estas cosas que ya son como más particulares de la Tierra, ya la abundancia de ciertos elementos químicos aquí en la Tierra ya es diferente a la abundancia en el universo. ¿Tú crees que la proporción de elementos que hay aquí en la Tierra sea lo que haya propiciado la vida? Y por lo tanto, si la proporción fuera diferente en otro lado, pues no sería posible. Pues no son proporciones tan diferentes, vamos, son proporciones parecidas. A lo mejor varían en órdenes de magnitud, pero pues sí, como que también en la Tierra sí hemos encontrado proporciones así de hidrógeno también grandes, ¿no? Por ejemplo, piensas pensar en la plata y el oro también son como menos comunes que el hidrógeno, ¿no? Ya. Pues no lo sé, es una buena pregunta, no sé si eso también podría ser diferente, pero por ejemplo, si las moléculas ya vienen medio formadas, pues ya a lo mejor de ahí es donde parte la vida, ¿no? Y no tanto de los elementos químicos que hay aquí en la Tierra. Bueno, no podría pensar. ¿Quién sabe? No Sí. sé, es difícil la pregunta. Gabriela Martínez dice, ¿cómo estaban esas moléculas cuando era la Tierra puro fuego? Bueno, la Tierra nunca fue como puro fuego, ¿no? Lo que se piensa es que la Tierra pues tenía como una alta temperatura cuando era muy joven por estos grandes impactos de planetesimales que las fueron formando. Entonces uno se puede imaginar que se fueron impactando muchos de los asteroides y cosas así grandísimas en la Tierra y mucho de la superficie de la Tierra era como muy caliente, pero no tanto como fuego mismo, sino que era algo bastante diferente a lo que ahorita podemos conocer. Uno por las temperaturas y el otro porque pues apenas se estaba formando, entonces no había, por ejemplo, estos mares de agua, no había vegetación, era realmente más rocoso y más violento con muchos volcanes, ¿no? Con una actividad muy grande volcánica. ¿Cómo era la atmósfera o cómo sabes tú piensas tú que era la atmósfera primitiva de la Tierra? Pues, por ¿De cómo ejemplo, estaba compuesta? sí hay como diferentes pruebas. Una de ellas, por ejemplo, es estudiar como las atmósferas de otros planetas, ¿no? O exoplanetas. Y de esos exoplanetas lo que se piensa es que primero, dependiendo de la masa, dependiendo del tamaño, o dependiendo de qué tan grandes eran, puedes tener como diferentes cantidades de diferentes elementos químicos. Entonces lo que se ha visto es que las atmósferas que son muy primitivas contienen principalmente dióxido y monóxido de carbono, ¿no? Como que esto es algo así como de lo más básico que se puede formar. Y de ahí como que, por ejemplo, puedes también tener metano. Por ejemplo, puedes pensar en la luna de Titán, que tiene también esta atmósfera de metano que es como muy antigua. Y esto a partir de diferentes condiciones puede ir evolucionando a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, piensa en la atmósfera también de Marte. La atmósfera de Marte no es, vamos, es como diferente en los elementos que contiene la Tierra. Por ejemplo, ahí no tiene, por ejemplo, ozono, no tiene mucho oxígeno, tiene principalmente dióxido de carbono, monóxido de carbono. Entonces es algo como similar a estas cosas que son como antiguas y que no evolucionaron a tener otros elementos químicos. ¿Tú eres un chauvinista del carbono? Es decir, ¿piensas que necesariamente la vida tiene que estar basada en carbono? Pues es como el elemento más sencillo, ¿no? Es como algo como muy maleable para poder hacer. Recuerdan que es es un átomo que ustedes pueden tener cuatro enlaces así rapidísimos, ¿no? Puedes agarrar hidrógenos, puedes meter oxígenos, puedes meter, o sea, como que puedes agarrar y combinar rápidamente con el carbono. El carbono es como muy flexible, vamos, es algo que lo puedes tener en forma de gas rápidamente
El siguiente elemento que la gente ha pensado para formar eh, otros elementos químicos, pues es el monóxido, bueno, por ejemplo, el silicio, que también está como en la misma línea del carbono. La gente ha pensado que probablemente también el silicio pueda uno formar algún tipo de vida, porque también, vamos, tiene como estos enlaces, puede formar cosas sencillas, pero es como más difícil formar elementos químicos con el silicio. Por ejemplo, si el silicio se forma o se le pega un oxígeno, o sea que forma el SiO más bien está no en forma gaseosa, sino en una forma así como de roca. Entonces ya no es tan maleable para formar cosas más o moléculas más complejas, ¿no? Sino como que lo hace más difícil de que se formen cosas más complejas con el silicio. Entonces, como que la gente pues sí ha pensado que el carbono es como la clave para formar las moléculas y los ladrillitos. Recuerden que las moléculas, si nosotros lo vamos viendo, siempre está como de alguna manera el carbono ahí metido y van haciéndose cosas más complejas alrededor. Entonces es como más maleable para poder hacer estas moléculas cada vez más complejas. Ya, muchas gracias, doctor. Pues ya no hay más preguntas ni en Facebook bueno, tengo otra de Mónica Paz que dice, ¿y entonces qué pasó con el litio? Ah, el litio, por ejemplo, lo que pasó, si ven, por ejemplo, si regresamos a la gráfica que les mostraba aquí, pues uno pensaría, bueno, ¿por qué es que cayó tanto el litio comparada, por ejemplo, al helio? Si se formaron pues realmente al mismo tiempo, ¿no? Desde que el universo mismo se formó. Y lo que pasa es que las mismas estrellas, cuando se formaron, también empezaron a destruir al litio. O sea, las estrellas mismas, su radiación, hace que el litio empiece a ser destruido. Entonces, una vez que se formaron las estrellitas y se formaron, pues, cosas así más, pues, con mucha luz, empezaron a destruir al litio y su abundancia empezó a decaer bastante. Entonces las estrellas pues se fueron ahora destruyendo al litio y por eso es que la abundancia cayó tanto, ¿no? Porque las estrellas pues ahora sí lo destruyen. Ya, muy interesante, doctor. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Le voy a pasar la palabra a la física Laura Parrao, a que nos haga favor de agradecerte la presentación. Física, por favor. Muy buenas noches. Buenas Eh, noches, Laura. Aquí estoy. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Me escuchan bien? sí. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Le voy a pedir al doctor Zapata que coloque su primera diapositiva, por favor, claro que sí. y compartimos cerrando con la primera diapositiva, por favor. Ok. Muchísimas gracias por la conferencia. Nosotros le vamos a hacer llegar un reconocimiento, el cual nos dice así. La Sociedad Astronómica de México y el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México otorgan el presente reconocimiento al doctor Luis Alberto Zapata González por su excelente presentación, El origen de los átomos, moléculas y la vida en el universo, llevada a distancia dentro de este ciclo en donde estamos analizando cómo es que la radioastronomía nos ayuda a hacer la investigación en la astrofísica. Firma al calce el presidente de la Sociedad Astronómica de México, Rubén Horacio Becerril Marañón. En la constancia vas a observar una pleca.
Esta pleca es de las instituciones que están participando. A través de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro del programa de educación continua, participan investigadores del Instituto de Astronomía, del Instituto de Investigaciones Nucleares, del Instituto de Geofísica, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica y el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, los primeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos también una serie de conferencias para ver el ciclo de profesiones en la cual participa el Grupo Predice y están apoyándonos también otras instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otros espacios, a los cuales les agradecemos todo su apoyo. Las conferencias están siendo retransmitidas a través de las distintas sociedades, como son la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, la Red Mexicana de Radiotelescopios, que está también retransmitiendo conferencias de astronomía, y nos pidieron que les demos las gracias. En esta ocasión no estamos viendo sus retransmisiones. El Bachillerato Alfonso Reyes, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, también tenemos a la Sociedad Astronómica de San Pedro Mixtepec. A todos ellos les agradecemos el que hagan llegar esta información hasta sus espacios. En este año estamos celebrando los 120 años de la Sociedad Astronómica de México y también estamos celebrando el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible de la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas. Este tiene 17 puntos y uno de sus puntos es sobre la educación. En este caso nosotros contamos con radiotelescopios en los bachilleratos y esperamos que este ciclo de conferencias en donde participan explicándonos cómo es que a través de la radioastronomía podemos hacer muchas cosas de astrofísica, los jóvenes puedan aprovecharlo y aprender muchísimo más. Les recuerdo nada más el logo en donde decimos UNAM, la Universidad de la Nación, y los dejo agradeciéndoles a todos su presencia. Doctor Luis Alberto Zapata, muchísimas gracias por su conferencia. A todos, muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar hasta la sala de su casa. Por mi raza hablaré el espíritu. Muy buenas noches. Jorge. Muchas gracias, Física. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, su paciencia y por tu excelente presentación, doctor. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bye.